Vos aportá, Fer, no hay problema, aportame, no hay drama. En- yo no soy dogmático, así que bueno, aportá cuando desees, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a hacer un enfoque que tiene que ver con también algo en cuanto al culto, en relación a la iglesia, que tiene que ver con el liderazgo. Y en este caso, vamos a ver los ancianos, los diáconos, eh, y vamos a ver también en relación al servicio ministerio que todo hombre, todo ser humano tiene que llevar en la iglesia, ¿no? Es decir, en virtud de todas las personas. Así que ingresamos desde el capítulo 3, verso 1 al 7, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo habla acerca de un anhelo, que es el anhelo a llevar a cabo un ministerio específico, que es el del obispado. Episcopos es la palabra que utiliza allí Pablo, que tiene que ver, era una palabra secular que normalmente se utilizaba para mencionar a los jefes de obra, a los jefes de los constructores. Es alguien que vigilaba, supervisaba, sobreveía, digamos, algunos detalles de la obra. Por eso Pablo lo utiliza en términos de ser alguien que tiene una mirada de la obra por sobre la obra, y tiene en cuenta a las personas, tiene en cuenta a los ministerios, supervisa, y que lo hace en favor de la iglesia, ¿sí? Por eso Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Ahora, cuando hablamos de obispo, uno dirá, bueno, ¿a qué se refiere con obispo? ¿Se referirá a anciano, a los pastores? Bueno, claramente sí. Eh, eh, Pablo va a hablar acerca del rol de pastor y maestro allí en Efesios 4:11, que lo desarrollamos cuando vimos eclesiología, y va a decir algunas cuestiones en cuanto a estos tres términos que son sinónimos. Eh, Primero, cuando usa la palabra obispo, se va a referir en cuanto a la función de supervisar aquello que va sucediendo en la iglesia, alguien que tiene esta capacidad para hacerlo, y se ha puesto en esta tarea, no para dirigir con mano de hierro, sino para hacerlo en el amor. Pablo también se referirá a los ancianos, entendiendo que en ello, en el término anciano, que es presbúteros, de ahí viene la palabra presbicia, cuando uno no ve de cerca de anciano, se refiere a la experiencia que ellos aplican a la vida de la iglesia. El término pastor se refiere a una forma metafórica de referir al cuidado que los miembros de la iglesia deben tener. Por eso nosotros vamos a ver a Pablo intercambiando estos tres términos de forma muy común. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, del 5 al 7, Pablo menciona a los ancianos y a los obispos. En Hechos capítulo 20, del 17, vamos a buscar ese texto, para que no sea algo simplemente que estoy mencionando. Hechos capítulo 20. Creo que es este el versículo. Sí, 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los hizo llamar. Y en el verso 28 dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Sí? Ahí, hablando de rebaño, el anciano tiene un carácter de pastor, porque si no se dirigiría de otra forma, pero habla de un rebaño. Entonces ahí está conectando la idea de anciano como pastor. Y finalmente dice: en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, utiliza los tres términos. Y el de pastor está implícito, está tácito en el término rebaño y en el término para apacentar la iglesia del Señor.
la cual él ganó por su propia sangre. No es iglesia de los líderes, de los ancianos, sino que es iglesia del Señor, en los cuales el Espíritu Santo, en el reconocimiento de la iglesia, los ha puesto por obispos. Siempre que Pablo utiliza el término obispado, en los términos de la tarea, pero también en quienes llevan la función, lo habla en términos plurales. Es sano que la iglesia tenga múltiples personas que dirijan a la congregación a un buen fin, a un buen norte, ministerial, en términos ministeriales, en términos de enfoque, en términos de la santidad práctica. Tiene que haber gente que ejerce esa función, es sano, así lo ha establecido el Señor para su iglesia. Se mencionan como hombres, no hay mujeres, ¿sí? Es una tarea que normalmente es mencionada testimonialmente como hombre, los antecedentes son hombres, y finalmente cuando Pablo dice acá marido de una sola mujer, se refiere a marido, pero Pablo podría haber utilizado otro término para hablar si las mujeres ocupan ese rol, pero no, es un rol dado hacia el hombre. Y la función es dirigir, gobernar, enseñar, instruir, disciplinar. Es una tarea ardua, dice en 1 Tesalonicenses 5:12. En 1 Timoteo 3:2 dice que debe ser capaz de enseñar, deben dirigir a la iglesia, en el 5:17. Dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente que los que trabajan en predicar, enseñar, pues la Escritura dice, bueno, así que habla del rol y de ser ejemplo, como dice en Tito, que son cartas antes de 2 Timoteo, Pablo le escribió a Tito, ¿sí? Y en Tito, capítulo 1, verso 9, dice, retenedor la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que esta es la tarea que tienen los hermanos, dirigir y ese tipo de cosas. Así que el que anhela o el que tiene deseo sobre esta tarea, es decir, un interés de llevarla a cabo, anhela una buena obra. Esta tarea, este ministerio es una noble tarea, es un buen trabajo. No todos lo tienen por anhelo, pero quien lo tenga por anhelo tiene que finalmente ser reconocido por la tarea. No es simplemente el anhelo quien hace al reconocimiento de esta tarea, sino que además tiene que ser reconocido por la iglesia. Así que, a diferencia de los falsos maestros que hacían todo por dinero, como menciona el capítulo 6, verso 10 de esta carta, el anciano, el obispo o el pastor tiene que llevar esta tarea como una buena tarea, no por dinero, sino para predicar, para dirigir a la iglesia, ¿sí? Pero sin embargo son dignos de doble honor, allí se refiere a que los ancianos tienen que llevar la tarea y deben ser reconocidos y se dedican solamente a esta tarea con la manutención con un salario, ¿sí? Para que ellos puedan comer. Pero en nuestras congregaciones se acostumbra mucho a que el anciano lleve una vida secular en su trabajo, y habitualmente esto puede ser una limitante, qué sé yo, en la visitación, porque tienen múltiples actividades, pasa. Pero aquel anciano que se ha tenido en cuenta para esa tarea y se dedica al 100% a esa tarea, tiene que ser remunerado, ¿sí? Porque necesita sostenerse a sí mismo y muchas veces a sus familias. El antecedentes que son puestos por el Espíritu Santo, esto está en Hechos 20:28, deben ser reconocidos por la iglesia, como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros, reconocerlos. Son plurales y es un oficio, ¿sí? Es decir, puede ser revocado porque la persona no cumple o porque tuvo alguna cuestión que lo aleja del testimonio que se requiere, como también es una tarea que puede ser dejada por la misma persona por una cuestión de salud, puede ser dejada por una cuestión de que la persona se traslada a otro lugar. Entonces, es un ministerio, ¿sí? Y en ese ministerio, quien hace ese ministerio tiene un aporte que son los dones en los cuales el Espíritu Santo lo ha capacitado para que lo ejerza. Y siempre es local, ¿sí? Siempre su tarea es local. No, alguien que es anciano, por ejemplo, los hermanos que son ancianos y que hoy están en esta reunión, no son ancianos de la iglesia local en donde estoy, sino que lo ejercen en el ámbito local, a ese liderazgo. Pero los dones que tienen
¿sí? Pueden ser enseñadores algunos, predicadores otros, o el don de pastor. Esos dones sí son universales porque pueden ser aplicados en el contexto donde ellos se encuentren. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que el apóstol Pablo tiene? Bueno, él va a hablar acerca de muchos requisitos, estos están en el material. Él va a hablar de sobriedad que tiene que ver con alguien prudente, ¿sí? Que es templado, autocontrolado, ¿sí? Sed sobrios y velad. Eh, eh, Sed sobrios, antes Pablo dice, antes de ser embriagados con el vino, sean sobrios. No, apunta al autocontrol, ¿sí? Y eso los vuelve respetables y dignos de la tarea que realizan. Prudentes. Es también sinónimo de autocontrolado, tiene que ver con una cualidad de la experiencia, por eso anciano concuerda mucho con este término. Estos son requisitos personales, ¿sí? Decoroso, que tiene que ver que está en contra del desorden en general y también particular. Una persona que apela al orden, y sobre todo al orden de culto, lo cuidan, ¿sí? Hospedador, que ofrece amistad con el extranjero, es hospitalario. Es el primero en ofrecer su casa cuando viene un hermano de visita. Es ejemplo en esto. No es dado al vino. Esto no significa que no pueda beber. El Señor se lo acusó de que estaba con los que tomaban, ¿sí? Porque el Señor tomó del fruto de la vid, pero no tiene que ser dado, es decir, no debe ser un bebedor asiduo que se muestre, digamos, en borracheras o que se da la embriaguez con facilidad, todo lo contrario. En esto también se muestra la prudencia, es un signo directo. Pablo dice, una persona así no puede estar en la iglesia liderando, un borracho, alguien que está en una fiesta de Navidad con la familia y se embriaga siempre. ¿Cómo va a ser anciano en una iglesia una persona así? No puede. No pendenciero, fíjense que Pablo habla de los no y de los que sí. Y este no pendenciero es decir, alguien violento, que tiene facilidad de andar agarrándose a golpe por un partido de metegol con los hermanos de la iglesia. Se enoja, es muy competitivo y pendenciero, ¿no? No concuerda con esto. No codiciosos de ganancias deshonestas. Esto no está en los originales, en los manuscritos más viejos, pero implica que así como los ancianos tienen una cuestión de supervisión en cuanto a las cuestiones financieras de la iglesia, él debe manejarse con absoluta honestidad e integridad. Sus propias ganancias no pueden ser deshonestas, no le puede estar, imagínate si la iglesia le atribuye a ese anciano un salario, porque es digno de eso. Imagínate que lo tome de forma que no es íntegra, que saque de la iglesia algo para él que no corresponde, que no lo anote en las cuentas de la iglesia. Tiene que ser una persona que financieramente se maneje bien. Tiene que ser amable, gentil, conciliador, mesurado, dispuesto a sufrir el agravio inicialmente y a veces bancarla. Por eso los hermanos tienen que a veces sufrir este ministerio más. Muchas veces llevarlo a cabo con alegría, pero a veces sufrirlo también. Apacible, es decir, que no busca la pelea y de hecho se opone a las mismas. No es avaro, es decir, no ama el dinero, sino que busca servir al Señor por sobre todas las cosas. Se diferencia de los falsos profetas, no un neófito. Así la palabra neófito es recién plantado. Es decir, alguien que ni siquiera ha mostrado frutos exteriores. No podés poner de anciano a alguien que no sabe la escritura y a alguien que ni siquiera ha evidenciado fruto. Dale tiempo. No puede ser un recién convertido. Y muchas veces en la iglesia que se levantan personas que nada que ver. Marido de una sola mujer. Calvino dice que aquí se refiere más bien a excluir a aquellos que por cultura eran polígamos, ¿no? Pero la poligamia no era necesariamente practicada en Roma, dicen algunos críticos, sino más bien el concubinato. La gente llevaba vidas de adulterio, por lo tanto, lo que Pablo está tratando de decir es que sea un hombre que lleve un matrimonio en fidelidad, que su conducta sea la fidelidad. La fidelidad conyugal, un principio que en la antigüedad valía mucho también en Roma. Los que eran fieles eran tenidos como personas nobles en la antigüedad y más si ocupaban un cargo. Y los que vivían en concubinato se tomaban como unas personas que se habían dejado a la ligereza de la vida. Por lo tanto, este valor de marido de una sola mujer tenía influencia sobre la sociedad en aquella época. Tenía validez con los de afuera.
el que se conduzca así una persona. Por lo tanto, es un requisito que para Pablo tiene influencia para los que están en el mundo. Que gobierne bien su casa, es decir, que sepa administrar o estar a cargo de su propia familia, que la presida o que la dirija con responsabilidad. Fíjate que Pablo va de un principio menor para un mandamiento mayor, es decir, Pablo dice, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo entonces cuidará de la iglesia que es de Dios? Es decir, pasa de su propia casa a la casa de Dios. Toma un principio menor para un principio mayor, es decir, aplica en tu casa lo que necesariamente tenés que aplicar hacia la iglesia en el cuidado y en la dirección. Entonces, que tenga a los hijos en sujeción, esto tiene que ver que sus hijos lo obedezcan por respeto, por eso dice con toda honestidad, y no por la presión de ser los hijos del anciano. Y esto tenemos que aprenderlo, hermanos. Los hijos de los ancianos no son los ancianos, ni ellos tampoco validaron el ministerio para el llamado de los ancianos. Pero sin lugar a dudas, el hermano tiene que ser de tan buen testimonio en su casa que esto regula también la conducta de sus hijos. Y sus hijos le obedecen con honestidad porque él es el papá de ellos, más que porque en la iglesia se los va a señalar por ser los hijos de los ancianos. Y de esto también hay que curar a la iglesia, ¿no? Porque los hijos de los ancianos a veces se han alejado de Dios por la presión intrínseca que sintieron por ser los hijos de los ancianos. Y ellos no son los ancianos. Y muchas veces la rebeldía que albergaron esto, y muchas veces se alejaron de Dios grandemente por culpa de la iglesia misma, ¿sí? Porque no entendió que el principio del pastorado es hacia el pastor, hacia el anciano, el requisito. Los hijos son hijos. Y el papá, que es pastor en este caso, tiene que llevar a los hijos en sujeción, pero le puede tocar a un hijo rebelde, y eso no implica que el hermano esté haciendo una tarea inadecuada. Quizás en ese hijo rebelde el padre está en oración, está obrando, y hay muchos que a causa de esto han dejado también el ancianato. Entonces, la iglesia debería tenerlos por honor, orar por ellos más que criticarlos. Y esto es una gran responsabilidad también para los ancianos, el saber llevar sus hogares, porque en sus hogares se refleja su ministerio. Siempre a nosotros en la iglesia nos preguntaban muchas veces, ¿cuál es el orden de tus prioridades? Y a veces se ha discutido el orden de prioridades en la iglesia, porque a veces algunos hermanos tienen Dios, la iglesia, mi familia, mi trabajo, y la realidad es que en este principio vemos que es Dios, la familia, que vindica mi labor en la iglesia. ¿Sí? Y el rol de ancianos requiere esto, pero todo rol requiere esto. Si yo soy un desastre en mi hogar, pero después me enseño sin ser anciano, entonces, ¿qué enseño? Si soy un desastre en mi hogar y después quiero levantarme a orar con mano santa, ¿qué enseño? Entonces, esto incluye más que a los ancianos. Estos requisitos pueden ser muy personales y pueden ser practicables para toda la iglesia. No es la forma en la cual descalificamos a los ancianos, sino que debería ser la forma en la cual todos nos sometemos a vivir y fortalecemos la vida de aquellos que están liderando la iglesia. Obviamente, si un hermano no lleva estos requisitos, si es dado al vino, si sus hijos viven un desastre, probablemente el grupo de ancianos que lo rodeen le exijan algo con respecto a esto. Pero la iglesia debería orar por los ancianos y sus familias y sus esposas también. Los requisitos sociales que sean irreprensibles, es decir, que no haya ningún reproche. Este término tiene que ver con buen testimonio para los de afuera, buena reputación para los que no son creyentes, ya que pueden caer en vergüenza, descrédito, reproche y aún en burla, y de esa forma se agrediría el Evangelio. Por eso dice que tenga buen testimonio para lo de afuera, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿sí? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Allí este lazo tiene que ver con, esto lo tengo acá anotado, que dice, es un término que habla acerca de que a causa de ser inexperto y engreído, él mismo cae en el juicio en que cayó el diablo, ¿sí? Porque cuando alguien no tiene los requisitos y ocupa un lugar que no tiene que ocupar, es un desastre para el testimonio que la iglesia requiere, y para el norte que la iglesia requiere en cuanto
a la dirección que los ancianos les pueden dar. Por esto estos son requisitos también espirituales. Tiene que ser apto para enseñar, capaz de enseñar, no puede ser un neófito por eso. Porque un recién convertido, además de ser inexperto, es inexperto en dar fruto. Tiene que aprender a dar fruto. Tiene que luchar contra su propio orgullo que está arraigado en sus costumbres. Entonces, por eso se requiere que alguien que llegue al ancianato llegue con experiencia, y aún con experiencia de servicio. Así que bueno, esto es lo que estábamos viendo acá, que no caiga en condenación del diablo. Bien, los requisitos de los diáconos son parecidos. Tengo aquí, para no perderme yo. Pero Pablo va a hablar acerca también del reconocimiento de los diáconos, y el diácono también es un ministerio que se encarga de servicios, de cuestiones prácticas, y está compuesto tanto por varones como por mujeres, porque cuando Pablo empieza desde el verso 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo, es decir, Pablo entiende, esta palabra asimismo es un conector de que viene hablando en el mismo contexto. Diáconos y diaconisas, podríamos decir. Algunos entienden que aquí se refiere a las esposas de los diáconos, pero está hablando en el contexto público. Así que, de alguna manera, las diaconisas son útiles, y hay ejemplos testimoniales de esto, ¿sí? En Romanos capítulo 16, verso 1, Pablo menciona: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hay testimonio. Así que el término significa sirviente, se ocupa de las actividades prácticas, es capaz de enseñar, y es colaborador de los ancianos, ¿sí? Es capaz de enseñar, pero no es obligatorio, puede realizar actividades prácticas que tienen que ver con algunas cuestiones específicas en cuanto al orden de la iglesia, pero puede ser también un enseñador, porque en esta función cada uno la ejerce con los dones que Dios le dio. Los diáconos tienen una función que no es gobernante, puede ser docente, pero es más bien de carácter colaborador, y ayudan a quienes supervisan y administran una variedad de funciones en la iglesia local. Esto lo vemos en Hechos, en capítulo 6, cuando fueron llamados a servir las mesas. Así que cada uno lo realiza de acuerdo a los dones que uno tiene. No sé si recuerdan Hechos capítulo 8, dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual en el desierto, y él se encuentra con el etíope. Ahí vemos a Felipe, el que es llamado a una tarea de diaconado, pero también ejerce un ministerio en la predicación del evangelio. Es decir, el diácono ejerce un ministerio propiamente dado a ciertas circunstancias, dirigido obviamente por los ancianos, pero también actúa con respecto a los dones que tiene. Y si tiene el don de predicar, lo puede hacer tranquilamente. No es un camino al ancianato, no impide el desarrollo de otros ministerios, puede ser realizado por mujeres. Los hermanos deben ser sometidos a prueba y deben ser irreprensibles, como dice en el verso 10. Si son irreprensibles, es decir, ejercen el ministerio cuando son puestos a prueba y no hay nada de ellos que esté en contra, es decir, que alguien pueda señalar algo en contra de ellos. Y los requisitos que demanda son honestidad, es decir, que son dignos y producen respetos, sin doblez, es decir, que no tienen un doble diálogo, son de una sola palabra, no dados a mucho vino, es decir, que no son controlados por el vino, no codiciosos, es decir, no persiguen ganancias deshonestas, guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, se aferran a las verdades profundas del Evangelio, y nada de ello les acusa su propia conciencia.
no tienen raíces de amargura, no realizan el servicio por rencillas, ni odian, ni para dividir la iglesia, no dejan que esas cuestiones les afecten. Es marido de una sola mujer, es decir, son maridos fieles, y saben gobernar bien a sus hijos y sus casas. Más allá de que ellos no ejerzan una función de liderazgo, fíjate que también esto ya empieza a afectar a todos aquellos que realizan un servicio en la iglesia. Después Pablo va a hablar acerca de las mujeres, desde el verso 11 al 13, dice: asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Las mujeres, dice en el verso 11, deben ser honestas, es decir, dignas de respeto, no calumniadoras. Acá se usa el término diábolos, que es sin malicia, no se entregan al chisme, como Pablo menciona en Tesalónica, sobrias. Esto es un carácter autocontrolado, templado y finalmente fieles en todo, dignas de confianza. ¿Razones para esto? Lo que leíamos recién. Porque los que ejerzan bien el diaconado, sean mujeres o varones, ganan para sí un grado honroso, ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, los que cumplen la tarea en el contexto lo hacen evidente que son llamados para esto. No es que a partir de que los llaman cumplen la tarea, sino que la hacen evidente, son llamados y la realizan con fidelidad. Ganan un grado honroso, es decir, se vuelven valorados en la iglesia, no supravalorados, sino que se vuelven confiables y por ende valorados para realizar tareas mayores si así se requieren, y finalmente ganan confianza. Es decir, la iglesia los ve como alguien franco, y la iglesia en ellos refleja la confiabilidad. En la NTV dice: serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En definitiva, afectarán positivamente el testimonio hacia toda la iglesia. Así que no cualquiera puede ser diácono, pero sí quien desea esta tarea también puede llegar a hacerlo en la medida en que sirve con fidelidad al Señor previamente. Porque antes de esto deben ser hallados irreprensibles. Bien. Y finalmente, Pablo va a hablar en cuanto a todo hombre, ¿sí? En cuanto a toda persona que está en la iglesia, y va a mencionar la conducta de la iglesia, la misión de la iglesia y el misterio que la sostiene. En cuanto a la conducta, Pablo va a decirle a Timoteo que en los últimos 3 versículos: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le escribe a Timoteo, pero el deseo de Pablo es ir a verlo pronto. Para que si yo tardo, le dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo quiere ir a verlo porque quiere ver los resultados en la vida de la iglesia y quiere ver los resultados en el mensaje de la iglesia. Recordá el contexto: falsa enseñanza, falsas normativas, y Pablo dice: bueno, yo te estoy enseñando la verdad, por lo tanto quiero verlo reflejado en la vida de las personas, lo que vos estás trabajando, Timoteo, desde tu ejemplo, como le va a decir en el capítulo 4. Entonces, ¿cómo debe conducirse? Aquí Pablo está refiriendo a cómo debe llevar el comportamiento y la conducta. El conducirte es la norma que se manifiesta en la vida, el resultado en la vida. Así que Pablo quiere ver cómo los hermanos viven de acuerdo a esta norma que él está estableciendo, y quiere ver cómo los hermanos tratan con la verdad, cómo los hermanos ahora hablan acerca del Evangelio. Si han dejado los rudimentos, si han dejado aquellos que tienen que ver con lo que los falsos maestros estaban enseñando y que en definitiva no edificaba, y han comenzado nuevamente a abrazar las enseñanzas que vienen del Evangelio, que Pablo las asume como la verdad. Por eso la iglesia, cuando se comporta de una forma, entonces puede llegar testimonialmente la misión con mayor denuedo, porque la iglesia no es de Pablo, sino que es de Dios. Y siempre que nos acordamos del Dios viviente, nos acordamos de Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro. Lo vamos a buscar, con eso me basé el texto de eclesiología ahí.
pero siempre que se asocia al Dios viviente se lo asocia en el contexto de la comunión congregacional. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Acá se pone en énfasis que la iglesia promueve la verdad, pero también la protege. La promueve como una columna, como un estandarte, la expone a lo alto, pero también la iglesia como baluarte, como fortaleza, defiende la verdad de los ataques, que es la tarea que estaba haciendo Timoteo en aquel lugar. Y en definitiva, ¿por qué Pablo habla acerca de esto? Bueno, justamente porque Pablo se va a dirigir al misterio que la sostiene. Y el misterio que sostiene la iglesia es lo que Pablo predicaba. Es a Cristo y es su obra. Pablo va a mencionar que indiscutiblemente esto significa que no hay duda alguna, es con certeza, de que grande es el misterio. El misterio es lo que Dios nos ha revelado. Siempre cuando Pablo se refiere al misterio de Dios, se refiere a lo que Dios nos reveló y que antes había estado oculto, pero que ahora Dios lo expone y lo hace con claridad mediante la revelación del Evangelio. Y este Evangelio es consistente con la persona y la obra de Cristo. Y Pablo va a mencionar un himno que se cree que era un himno en la antigüedad, un himno que era memorizado, y lo va a mencionar con la típica forma quiasmática, lo que se llama A, B, B, A, B. Va a mencionar primero aspectos espirituales y después aspectos que tienen que ver con lo material. El primer aspecto espiritual, Dios. Dios fue manifestado en carne. Acá refiere a lo divino precediendo a lo humano, ¿sí? La persona divina que viene a hacerse hombre. Dios fue manifestado en carne mortal, el misterio de la encarnación. Y Pablo menciona esto porque esto fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Pablo aquí habla acerca de la crucifixión de alguna manera. Dios fue manifestado en carne para morir por nosotros, el Hijo de Dios. Después dice justificado del Espíritu, y acá habla de vindicado por el Espíritu, ya que Jesús resucitó, como dice en Romanos 1:4. Hay muchos textos para mencionar, pero me gustaría leerlos. Dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que es cierto que el Espíritu Santo no fue solo manifiesto en la resurrección, sino que también estuvo en todo el ministerio de Cristo, en toda su actividad terrena, fue su guía. Visto de los ángeles, y esto tiene que ver con la exaltación victoriosa ante los seres celestiales, después que el Señor Jesús resucitó. Luego, el ministerio, que es la predicación hacia los gentiles, fue predicado a los gentiles, Pablo se ve a sí mismo, pero obviamente el Señor antes de irse le dijo que ellos debían ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, así que estamos incluidos los gentiles, incluidos para la fe en el mundo, creídos en el mundo. Es decir, la victoria de Cristo es efectiva, no solamente porque Él murió, resucitó, ascendió y está glorificado, sino que es efectiva a nosotros los que creemos. Y fue creído en el mundo. De hecho, Pablo se está dirigiendo a Timoteo en una iglesia gentil y recibido arriba en gloria, porque finalmente es la referencia final de su victoria. Él ascendió, pero también es el lugar donde la iglesia va a ir a morar con el Señor. ¿Por qué Pablo relaciona esto para todo el culto que llevamos en la iglesia? Porque justamente Pablo dice que cuando la iglesia se maneja bien, la iglesia puede llevar la misión con respecto a la verdad de forma coherente, desde el testimonio. No es una contradicción lo que decimos de lo que predicamos. Y esto se lo va a decir ahora en el capítulo 4 de forma muy personal a Timoteo. Pasamos al capítulo 4. Nos quedan, si me permiten, unos minutejos para hablar acerca de cómo Pablo se va a dirigir en el capítulo 4 a un tema que es tocante a la apostasía. Y el capítulo 4 es cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie te tenga en poco.
nadie te menosprecie por ser joven. Recuerden que la edad de Timoteo, en relación a su ministerio, por más que se le denomina joven, es una edad de 35 años. No es el joven de 18 como tenemos ahora, sino que tiene que ver con una edad que para la antigüedad era juventud, no era formación. Un anciano comenzaba después de los 55 años aproximadamente, y para el ministerio tenías que tener una edad mucho más grande. Así que son cuestiones culturales, pero era la forma en la cual se lo veía a Timoteo. Y Pablo en el capítulo 4 le va a dar instrucciones tocante a la apostasía que hay en la iglesia, enfrentando a los apóstatas, enseñando lo que es correcto y finalmente estando en el lado correcto. Recuerden que anteriormente Pablo viene desarrollando todo lo que tiene que ver con la iglesia en las instrucciones. Le ha hablado en cuanto a la oración, el rol de las mujeres, los ancianos, los diáconos, diaconisas también, y toda la relación que tiene la iglesia en su conjunto con el testimonio y la verdad. Y ahora le va a hablar, bueno, ya que estás armado en cuanto a esto, te voy a hablar acerca de la apostasía. Y Pablo va a decirle el 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participanse de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto es muy importante, hermanos, lo que Pablo comienza diciendo aquí. Pablo habla acerca de los postreros tiempos. Esta palabra habla acerca de los tiempos que inciden en el periodo de la iglesia, podríamos decir. En el periodo donde el evangelio es predicado y en el periodo donde la iglesia lleva el ministerio de ser columna y baluarte de la verdad. Pero él dice que en los posteriores tiempos se va a hacer manifiesto algo que se revela justamente en diferentes áreas de la profecía. En Mateo 24, en 2 Tesalonicenses 2, en 2 Pedro capítulo 2 también, acerca de la apostasía. Allí la palabra que utiliza Pablo de tiempos tiene que ver con oportunidad y con que Dios sabe en los tiempos en donde esto se va a hacer evidente. Y Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente. Es decir, Pablo menciona que el Espíritu Santo revela esto con claridad. Y es muy probable que esta sea una revelación que Pablo recibió de forma directa, aunque algunos apelan a decir que quizás es algo que vino desde un tercero hacia Pablo, pero es muy probable que Pablo sea quien haya recibido esto de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. El momento entonces es en los postreros tiempos, pero los postreros tiempos, desde que el Señor se fue, siempre han sido postreros tiempos, porque apostasía ha habido en la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el presente. El medio. Bueno, el medio del cual estamos hablando tiene que ver con la apostasía, tiene que ver con la instancia en la cual Timoteo debía confrontar. Y la apostasía tiene que ver con el abandono de la fe. La palabra tiene que ver con algo que se aleja, que tropieza, que rechaza, ¿sí? Y tiene que ver con todo aquello que alguna vez se tomó como cierto, como la doctrina, el evangelio, la fe, la verdad, y que de alguna manera, por cuestiones de una posición establecida, se lo rechaza. ¿Sí? Pablo entiende que este es un plan demoníaco, ¿sí? Que es un plan de demonios, que comienza en lo espiritual y que se manifiesta en la falsa doctrina que estos predican, y finalmente se hace muy evidente en la apostasía que estas personas sostienen, porque se alejan de la verdad hacia las tinieblas. Los apóstatas se manifiestan confesos creyentes, pero en alguna vez rechazan esa confesión que habían dado por cierto. Algunos dicen la salvación realmente se pierde, porque si la apostasía es real, entonces la salvación se pierde. Yo creo que no, que realmente quienes apostatan han hecho simplemente una confesión de la salvación, han gustado lo que significa estar en el contexto de los salvos, pero nunca han participado de la salvación realmente. Y esto en definitiva fue lo que
finalmente los alejó de Dios. Escuchan espíritus engañadores, porque dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Algunos apostatarán, no todos, sino que algunos apostatarán de la fe, escuchando a estos falsos enseñadores. Estos espíritus son términos como los utiliza Juan. Término espíritu tiene que ver más bien con la enseñanza y la motivación de la enseñanza. Escudriñan los espíritus, dice Juan, en estos términos, de quién viene a enseñar y de dónde viene la enseñanza. Porque la enseñanza, si es herética, va a afectar, en definitiva, tu vida práctica, pero va a afectar tu comunión con Dios. Y va a poner a prueba esa comunión. Y muchos, a causa de esto, se encontrarán fuera de la fe. Y cuando apostatan, hay advertencias en la palabra de que quienes apostatan tendrán nuevamente una oportunidad de fe. Es una pregunta que nos hacemos. Que escuchan a doctrinas de demonios, es decir, prestan atención a doctrinas que surgen de fuerzas que son oscuras. Así que Pablo dice que estas personas están influenciadas directamente por el enemigo, que el enemigo es el que quiere destruir a la iglesia. ¿Y en qué manera se mueve la apostasía? Bueno, la manera en la que se mueve es a través de la mentira, la hipocresía y la conciencia cauterizada. La mentira tiene que ver con falsedades. Ellos reclaman conocer a Dios, pero los niegan en sus acciones. En el 1.16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Sí? Inicialmente, Pablo se menciona a sí mismo como un ejemplo de lo que antes fue sin Dios y de lo que ahora es en Dios. Pero los que engañan con palabras falsas continúan en una vida que no tiene nada que ver con la vida de piedad. No favorecen sus enseñanzas a la piedad. De hecho, lo que habíamos leído al principio, dividen la iglesia, generan disensiones, no edifican. Cuando se refiere a la hipocresía, habla de que engañan, que son falsos, y que era imperativo para Timoteo descubrirlos. No es simplemente entender de la situación, sino descubrirlos porque agreden a la iglesia en aquel lugar, como pasó con Himeneo y Alejandro. Y estos tienen una conciencia cauterizada. Esto quiere decir que han sido marcados de alguna manera por el enemigo, siendo instrumentos de esto. Miren lo que dice Jesús en Mateo 23:13, y me pareció muy ejemplificativo. En la NTV dice, ¿qué aflicción les espera? Hablando de los fariseos, ¿no? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente, se la cierran. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera? Le dice el Señor. Maestros de la ley, o escribas y fariseos, hipócritas nuevamente, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Fíjate, los fariseos intentaban buscar seguidores, pero en definitiva lo que hacían eran encontrar personas para llevarlos a la perdición. Ustedes les llevan una doble carga a esa gente, los pierden. Así es lo que está Pablo mostrándole a Timoteo en cuanto a la manera en la que estas personas operan. ¿Cuál es el mensaje que ellos tienen? Bueno, ellos prohibirán casarse. Es decir, tienen una cuestión de ascetismo y prohíben cosas que están bien delante de Dios. Y Dios creó el matrimonio. ¿Cómo vas a prohibir el matrimonio? Es una instancia que Dios creó al principio. Estás prohibiendo algo de lo cual Dios en Génesis dijo, y vio Dios que esto era bueno. Pablo nunca negó que por ahí sea útil para el ministerio la soltería, o que pueda haber instancias de abstención sexual como en 1 Corintios 7, pero nunca fue una prohibición de Pablo. De hecho, sugirió el casamiento en vez de andar quemándose. Y también Pablo habla que estas personas mandan a la falsa doctrina de abstenerse. Fíjate, lo de ellos es esfuércense por hacer obras de abstenciones y prohibiciones que nosotros enseñamos porque de esa manera son salvos. Ese es el mensaje de los apóstoles.
es invertir el evangelio de que Cristo salva, de que Dios tiene la intención de salvar a todos los hombres, por el evangelio, por el falso evangelio del esfuerzo, te ganás el cielo. Este pensamiento dualista de que se valoraba el espíritu y de que todo lo que tiene que ver con lo material, la vida sexual, la vida matrimonial, los alimentos son cosas malas. Eso le quita a Dios el valor que Dios le dio a estas cosas. Y yo me acordaba acerca de que Dios creó los alimentos, ¿no? Y todo lo que Dios creó es bueno. De hecho, me acordaba cuando Elías aprendió a comer de lo que los cuervos le traían. No sé si recuerdan, allí en Primera Reyes. Y después también encontramos a Pedro siendo enseñado por el Señor cuando se durmió y recibió en sueño la orden de matar y comer animales que para la costumbre eran rechazados, ¿no? Entonces, eran animales inmundos. Entonces el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Así que no es un tema como el Señor dijo, lo malo no es lo que comen, lo que entra, sino lo malo es lo que sale. ¿Eh? Sin embargo, los apóstatas siempre tratan de tergiversar para buscar adeptos, y entre ellos había varones como también mujeres. El mensaje correcto es que Dios creó los alimentos. Por eso Pablo continúa diciendo que Dios los creó para que con acción de gracia participemos de los alimentos. ¿Y a quién no le gusta comer? A mí me encanta, pero comer en los términos de agradecer. Nada de esto debe desecharse, dice Pablo. Nada debe ser rechazado por principios demoníacos y falsos que traen los apóstatas. Ellos, con estas cuestiones tan ordinarias, tan vulgares y comunes, terminan alejándose de la fe. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse. Así que hay que aprender en cuanto a esto. Si aprendió Pedro a través de un sueño a que si tenía que comer alguna comida que él consideraba impura lo debía hacer, nosotros mucho más. Eso no es una forma de ganarse nada en cuanto al cielo. De hecho, si creemos que el cielo se gana por abstenciones en nuestra vida, es lo peor que podemos hacer. Dios no obra así. Y siempre hacerlo con acción de gracias. Este contexto tiene que ver con la dependencia de Dios. Es decir, Dios es quien me da los alimentos. Por lo tanto, como Dios me lo da, son siempre buenos. Siempre hacerlo con acción de gracias, porque en definitiva, por la palabra y por la oración son santificados. Pablo aquí apela a que siempre antes de comer en la antigüedad se hacía una lectura y se oraba y se agradecía por los alimentos, lo que nosotros hacemos antes de comer. Así que ese es el mensaje correcto. Sin embargo, la apostasía de los apóstatas y los falsos maestros que promovían tenía cuestiones que no se fundaban ni con la Escritura ni con la enseñanza apostólica, y Pablo lo señala. A ver qué hora es. Ya termino. Pablo va a decir entonces, enseñar lo que es correcto. Y del 6 al 11, dice, si esto se enseña, si detectás estas cosas, si esto se enseña, tiene que ver con todo lo que viene enseñando Pablo, aunque algunos lo contextualizan a los últimos versículos, pero tiene que ver con todo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, o enseñanzas de viejos, cuentos de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo, que esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, nutrido de la palabra de fe, ¿sí? Nutrido de la palabra que tiene que ver con las verdades que hasta ahora vienen y surgen de la doctrina que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Pablo tiene que nutrirse. Si la doctrina es una forma comparativa con el alimento, Timoteo tiene que comer, ¿sí? De esto. Tiene que alimentarse de la palabra, ¿sí? Nutrirse de la fe, de todo aquello que implica el Evangelio, de la verdad.
tiene que estar nutrido de la doctrina que siguió. Estos son similes, ¿sí? Tiene que ver con todo el cuerpo de enseñanza que Pablo le está enseñando. De esa manera, Timoteo se va a convertir en lo que es un buen ministro, ¿sí? De alguna manera, quien nutre a otro es porque está nutrido. Acá la imagen que se me viene a la mente es la de una mujer que da el lactar a su bebé, que amamanta. ¿Sí? Ella se nutre bien para alimentar bien a los demás. De la misma manera con el Evangelio, quien está bien nutrido, usa bien el Evangelio y de esa manera puede nutrir a aquellos que están con él. Así que es una responsabilidad inicialmente para Timoteo. Y esa dieta espiritual tiene que estar acompañada de desechar aquello que no sirve para nada. Pablo se refiere a las fábulas profanas, es decir, las ficciones que enseñaban para sostener las mentiras que sostenían los apóstatas y los falsos maestros, y las leyendas viejas o antiguas a las cuales refiere. Esto es una crítica como irónica de Pablo hacia lo que estaban enseñando los hombres, los falsos maestros en aquel lugar. Y Pablo va a decirle, tu dieta espiritual es esta, debes desechar aquellas cosas que no edifican, que en definitiva vuelven la iglesia en algo infructuoso y no algo en crecimiento, y desarrollate, Timoteo. Ejercitate para lo que es la piedad. La piedad tiene que ver, digamos, con poner en práctica todo aquello que ha aprendido, como esto de nutrido en la palabra, nutrido en la doctrina. Tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con lo práctico. Ejercitate en todo aquello que te da buena nutrición. Ponelo en práctica. Esa es la idea. Ejercitate en esto porque el ejercicio es cierto, tiene provecho para esta vida, pero el ejercicio de la piedad tiene provecho para esta vida y para la venidera. De hecho, si nos ponemos a pensar, una persona que hace ejercicio, y está bien que lo haga, que salgamos a trotar y demás, tiene beneficio a un plazo, porque en la medida que envejecemos, nuestro cuerpo también se desgasta. Pero a diferencia, la piedad en el creyente lo hace ser de mejor rendimiento en la medida en que va creciendo. Es decir, que si nosotros aprovechamos nuestra vida en un contexto de madurez espiritual, en la medida en que nos vamos poniendo viejos, podemos rendir mejor. Así que es mucho mejor la piedad. Pero Pablo no está prohibiendo la cuestión física, solamente la está poniendo en contexto y en relación con la piedad para que entendamos de que lo que nos nutre en la vida cristiana también tiene que reflejarse en nuestro andar diario. Y debemos tener una disposición personal para recibir esto. Esta palabra es fiel y no solamente es para Timoteo, sino que es digna de ser recibida por todos. Y Pablo dice, en los que trabajan en el ministerio sufren oprobio, agonizan, es la palabra original. Sufren una fuerte presión emocional y de esta manera se esfuerzan. Los ministros no tienen esperanza en esta vida. Recuerden que Pablo aquí permanece con cierta libertad, pero Pablo ya empieza a sentir la persecución final de su vida. Y Pablo siente la presión. Y él dice que los ministros lo hacen porque piensan en recompensas que no son de este mundo, sino que son de las que Dios da y que son eternas. Dios ha provisto la salvación mediante la expiación lograda por Jesús, el Salvador de todos, y esto lo dice cuando dice desde el verso 11 en adelante, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don, dice el 14, que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyeren. Pablo le dice, bueno, esto es la apostasía, tenés que lidiar con esto, pero tenés que lidiar de esta forma, estando en el lugar correcto. Pablo anteriormente apeló a que
Los ministros sufren oprobio porque esperamos en el Dios viviente que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y es que este es siempre el sentido del Evangelio, le predicamos a todos porque Dios es salvador de todos los hombres. La salvación alcanza a todos, pero Dios salva y aplica la salvación, la hace efectiva en el corazón de aquel que cree. Ahora, finalmente, Pablo va a decirle, mirá, sos joven, Timoteo, pero nadie debería tenerte en poco, nadie debería menospreciarte. La forma de contrarrestar el menosprecio que quizás te tengan en tu contexto es siendo ejemplo. ¿Sí? Comprende tu valor como creyente, pero comprendelo desde la actividad ministerial y testimonial, siendo ejemplo. En palabra, tiene que ver con la predicación, como cómo hablas en lo cotidiano, en cómo vivís, cómo llevas tu vida, qué dirección demuestran tus acciones. ¿Eh? En amor, es decir, la forma en la cual te conducís, guarda con cómo tratás a los demás. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo son los deberes hacia los demás en el capítulo 5. En espíritu, esta palabra no sale en el original, los manuscritos más viejos, pero se refiere a si Pablo realiza sus acciones en integridad, es decir, lo que él es en motivaciones y en acciones, si hay fuerza de integridad en esos, es decir, que no tenga doblez en su testimonio. Fe que puede ser en cuanto a persistir en su creencia, no naufragar, pero también en fidelidad, en ser fiel y persistir. Y finalmente en pureza, que aunque aludo en término completo, tiene que ver en este sentido mucho con la sexualidad, porque la palabra en los tiempos donde Pablo la escribió se utilizaba para hablar acerca de que no todos los dioses en la antigüedad permitían el desenfreno sexual, y se utilizaba la palabra pureza para limitar ese desenfreno que muchos ídolos en la antigüedad sí permitían. Así que tiene que ver con pureza sexual. Pablo dice, ocúpate en la exhortación, en la lectura, en la enseñanza. La lectura tiene que ver, esta palabra ocúpate es pon la palabra de Dios en primer lugar, en todo. Debe gobernar. Y debe gobernar en la lectura pública, debe gobernar en la exhortación. Tu exhortación no puede partir de lo que pensás, sino en base a la escritura, y finalmente en la enseñanza. Es decir, si vas a enseñar algo sistemático, enseñalo en base a la palabra de Dios. Esa es la fuente de doctrina. Después nosotros tenemos cánones, dogma de la Trinidad, un montón de cosas que fue definido, pero la base de todo sigue siendo la Escritura. No descuides tu don, Timoteo. Para estar del lado correcto, tenés que recordar cómo fuiste llamado a la tarea. Por lo tanto, no descuides el ministerio descuidándote a vos mismo. Recordad que el don es algo que Dios te dio, no solamente porque te llamó a estas tareas, sino porque te capacitó para la tarea. Ambas cosas son el don, la tarea y la capacidad que Dios te dio. Animate sabiendo de que fuiste reconocido para la tarea, porque te impusieron las manos, pero también la recibiste a la tarea de parte de Dios mediante la profecía. Así que, de esa manera, Timoteo, no descuides la labor que tenés que hacer, ni descuides el cómo llevarlo a cabo. Refresca tu don todos los días. Vuélvete provechoso, dice. Ocúpate en estas cosas. Permaneces en ellas para que tu aprovechamiento sea para todos. Es decir, este provecho tiene que ser con abrirle caminos a otros. El provecho de Timoteo es permitir que la iglesia no incurra en todos los problemas que ejercían y traían aquellos que estaban enseñando la falsa enseñanza referida, ¿no? Valga la redundancia. Mantente ocupado, cuida, medita, atiende de forma sincera a estas cuestiones y permanece en la tarea. Permanecer en la tarea, que creo que es la parte más difícil, es permanecer en el ministerio, hermanos. Permanecer habla de algo que pese a lo que ocurra, uno permanece, y permanece en fidelidad, ¿no? Esto no, el permanecer no habla de dureza de corazón, sino que Pablo dice, sufrimos oprobio, pero permanecemos porque miramos hacia adelante. Bueno, de esa forma, Timoteo, vos también tenés que estar del lado correcto, ocupado y permaneciendo, porque eso trae beneficio a la iglesia, abre caminos y ayuda a que la iglesia crezca en madurez. Y finalmente, cuídate de vos mismo. Se refiere al testimonio de Timoteo. No te olvides, al principio te dije, sos ejemplo. Mirate a vos mismo continuamente. Cuidá de la doctrina, es decir, a las bases que hacen al buen testimonio. Es decir, si tenés buen testimonio, que no se base en lo que crees, sino en la doctrina.
persiste en esto. Pones el ser ejemplo y la doctrina como un compañero que está al lado tuyo y que continuamente estás mirando, ¿sí? Como algo que te señala, para poder mantenerte de forma fiel y de provecho para la iglesia. Y finalmente, para ser salvado, como dice ahí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué te salvarás, Timoteo? Bueno, acá la mayor parte de los eruditos sostienen que Timoteo se salvará evitando el error. Y del error las consecuencias que hay, porque recuerden que la idea de esto es un plan demoníaco que se manifiesta en el error doctrinal y finalmente incurre en la apostasía de aquellos que siguen esto. Entonces, evitar el error es evitar el pecado y evitar consecuencias más graves que terminen afectando el testimonio de la iglesia. Eso es lo que Pablo estaba alentando al señalar esto que estamos mencionando, que tiene que ver con lo que mencionaba al principio, las instrucciones tocantes a la apostasía. Así que bueno, con esto lo logramos, terminamos esta parte.